En general, vamos a tomar más de un capítulo en cada sesión, especialmente a medida que avanzamos hacia la parte narrativa del libro de Génesis. Pero hay un capítulo que creemos que es lo suficientemente significativo como para centrar nuestra atención en él porque tiene implicaciones proféticas. Y ese es el capítulo 11, la Torre de Babel. Ahora hemos pasado por la creación, la caída del hombre, Caín y Abel, los días de Noé, el diluvio de Noé, el mundo postdiluvio. Eso fue a través de los primeros 10 capítulos del Génesis. Ahora estamos en el capítulo 11, la Torre de Babel. Esta sesión pondrá fin a lo que mucha gente considera la primera sección importante del Génesis. La segunda sesión fue de los patriarcas desde Génesis 12 al 50. Abraham, Isaac, Jacob y José. Y tendremos los capítulos 12 al 20 sobre el mismo Abraham. Y debemos entender que cada beneficio que usted y yo tenemos, incluso como gentiles, se deriva de Abraham y del pacto con él. Los capítulos 29 al 26 serían Isaac, y luego del 27 al 36 Jacob, y luego del 37 al final del libro, José. Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero, entremos de lleno. Vamos a partir del principio. Inundar el mundo hasta la Torre de Babel. El primer verso es un agarrador. Toda la tierra era de un idioma y de una habla. Sé que puedes leer enciclopedias y todo tipo de libros sobre el origen de las lenguas, pero debes reconocer que gran parte de eso son conjeturas y se construyen mediante pistas. La escritura nos dice, y ellos son los que lo saben, que en un tiempo hubo una lengua y una habla. Pero continúa, dice, y aconteció que mientras viajaban desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Saíner, y habitó allí. Este es un verso muy inquietante. Tocamos esto cuando estábamos charlando, bajo el diluvio de Noé. Porque hay todo tipo de tradiciones coloridas y sugerencias de diferentes tipos de que el arca de Noé está en una montaña en Turquía llamada Monte Ararat y que puede resultar que esté allí. Hay todo tipo de historias. Por extraño que parezca, si los persigues, se vuelven bastante problemáticos. Son rumores. Son historias de segunda mano. Y hay pequeños fragmentos de cosas que la gente encuentra y que parecen desaparecer. Y así sigue. Es muy zona difícil de investigar. Y muchas personas han intentado diligentemente reconstruir eso. Se han montado muchas exposiciones para intentar llegar a este lugar muy difícil llamado Ararat en Turquía. Y todo eso podría ser energía fuera de lugar. Porque del texto, sacarías la conclusión de que los descendientes de Noé viajaron desde el este hasta Saíner, lo que significa que si estás en Babilonia mirarías hacia el este en busca del sitio del arca, no hacia el norte. El monte Ararat está bastante al norte y ligeramente al oeste de Siainar o Babilonia. Y entonces hay algunos eruditos que todavía sospechan que el arca aún no ha sido encontrada porque muchos de nosotros creemos que tendrá un papel profético cuando llegue el momento por varias razones. Pero no nos sorprendería en absoluto que apareciera en las altas montañas de Irán. Y por cierto, un pequeño punto que olvidé comentar en la sesión anterior. La palabra Ilan para los persas significa alto. Y eso es lo que la gente supone, bueno, es un altiplano allí. Sí, pero también hay montañas altas y podría ser tradicionalmente alta porque vinieron de un lugar alto hasta el de todos modos, ya veremos. Así que ya veremos con el tiempo. Pero tenga en cuenta el hecho de que existe una posibilidad bíblica de que el arca aún se encuentre y se encuentre al este de Babilonia, no al norte. En fin, la gente, le decía uno a otro, vamos, hagamos ladrillo. No sabía que eran gente de la marina. Irá. Es interesante. En fin, y me dijeron a otro, vea, hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Y tenían ladrillo por piedra y limo por argamasa. Y el llamado el limo, el betún, una especie de alquitrán, es muy conocido en esa región como material de construcción. Puede endurecerse muy fuerte. Y el ladrillo, cuando se quema en un horno, puede ser un material muy sustancial con el que trabajar. Y él dijo, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabes? Suena bastante bien. Suena como un gran proyecto, excepto que tiene un par de problemas. Uno es que va exactamente en contra del mandamiento de Dios. Les dijo que se dispersaran, que se esparcieran por todo el mundo, que replantaran la tierra. Esta es una forma de rebelión. Y es interesante que las ciudades tienden a hacerlo. Cuanto más grande es la ciudad, más pecado parece generar. Y podemos entrar en estadísticas allí, pero no creo que sea necesario descarrilarnos en ese tema ahora mismo. Construyámonos una ciudad y una torre.
Y aquellas personas que asumen que lo que querían decir era una torre lo suficientemente alta como para llegar al cielo, estas personas no son estúpidas. No son ingenuos en ese sentido. Ellos no están. Voy a intentar llegar al cielo en el sentido de llegar físicamente al cielo. Pero hay muchas personas que intentan llegar al cielo mediante pequeños santuarios u otros artefactos y cristales, que tienes. Y la construcción gramatical aquí, es muy ingenuo suponer que piensan que si llegan lo suficientemente alto podrán caminar hasta el cielo. Eso es material de libros para colorear de la escuela dominical. Todos somos víctimas de los pequeños diagramas de National Geographic y Scientific American donde siempre dice el ascenso del hombre. Les muestran a estos simios y se ponen un poco más parecido a un hombre, deja una fila entera de ellos hasta que finalmente tengas un hombre moderno con un maletín, ya sabes, como si venimos de los simios y estamos mejorando cada vez más. Y aunque rechazamos la evolución, inconscientemente compramos ese paradigma. No es verdad. Es muy posible que estas personas sean mucho más inteligentes que nosotros. Puede que no tuvieran la tecnología que tenemos nosotros, pero podrían haber sido mucho más inteligentes. Déjame darte algunos ejemplos de lo que quiero decir. En nuestra cultura moderna, normalmente vas a la escuela durante tal vez 20 años, y luego tienes 20 años de productividad, y luego comienzas a decaer en términos de tu contribución a la economía. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, imagina si tuvieras una vida de cientos de años. Número 1, tienes más tiempo para estudiar. Tienes más superposiciones de generaciones para aprender de ellas, y empiezas a pensar en ello y empiezas a preguntarte qué tan sofisticada podría ser esa tecnología. Porque a pesar de que nuestra tecnología nos ha dado una aceleración tremenda debido a nuestras herramientas de información de diversos tipos. Al mismo tiempo, la especialización. Y las penas de eso nos dan anteojeras que son clásicas. Pero de todos modos, estas personas, de todos modos, no las descartes como si estuvieran a un brazo de distancia de un hombre de las cavernas. Estas personas pueden ser intelectualmente mucho más sofisticadas de lo que generalmente les atribuimos. Pero de todos modos, van a construir una ciudad y van a construir una torre. Vea eso como un templo. Y generalmente se considera que tiene 7 niveles, un para cada uno de los planetas visibles a simple vista. La mayoría de los eruditos que se han adentrado en esto creen que su diseño era muy astrológico. Ahora algo más de lo que datamos este tiempo, por cierto, es lo que llamamos zodiaco. Si estudiamos el Matzorot hebreo, aprendemos algunas cosas muy interesantes. Déjame retroceder un poco. No puse diapositivas aquí, pero creo que tenemos tiempo para incluirlas. Solo una revisión rápida. Cuando estuvimos anteriormente en el libro de Génesis, hablamos de señales en los cielos. Recuerde que las imágenes asociadas con estos cúmulos de estrellas no eran formas de estrellas. Eso es una tontería. Intentan venderte en un espectáculo de planetario. Es una tontería. No, esas fotos son para recordarle la historia asociada con ese grupo de estrellas. La historia está retratada por los nombres de las estrellas en orden de brillo. Si aprendes los nombres de las estrellas en orden de brillo, te sugerirá una historia y la imagen te recordará esa historia. No conocemos todos los nombres de la antigüedad. Conocemos algunos de los nombres hebreos y conocemos algunos de los nombres árabes que se acercan. Pero a medida que lo combine, se sorprenderá al descubrir que establece el plan de Dios desde el nacimiento virginal de esta chica. Ella es virgen y hay un niño en la foto y tiene un maíz, un trigo en una mano y un... Se me olvidó lo que es la otra mano. De todos modos, toda la historia es desde el nacimiento virginal hasta Leo, el león, la tribu de Judá. Cada uno de los 12 signos del zodiaco, si hablas de los signos de los Matzahot en hebreo, cada uno de esos 12 signos está asociado con uno de las 12 tribus. Expone el plan de Dios. Y eso suena extraño hasta que entras en ello y lo estudias. Y los animo, si están interesados a hacer eso, lo abordamos en nuestro estudio anterior de las señales en los cielos y demás. Puedes investigar eso. Pero el punto es que hay eruditos que creen que Adán y Enoc y algunos de estos primeros líderes usaron esa mnemónica para enseñar a sus hijos el plan de Dios. Y las señales del cielo, les enseñarían lo que Dios iba a hacer, el Redentor de la Virgen y demás, todo esto. Ahora, cuando llegues a este momento, eso se va a corromper. El paganismo de este templo va a convertir esas etiquetas en mitología. Y la mayoría de la astronomía utiliza las etiquetas del zodiaco de este periodo. Hay un zodiaco famoso en Dendera que da las etiquetas. Es interesante que estas imágenes y etiquetas sean prácticamente iguales en todos los idiomas. Todos ellos derivan de Babel, de Babilonia. Pero es la versión pagana a la que estás expuesto. Y entonces sé sensibles a eso.
Pero de todos modos construyen este templo astrológico que llegará hasta el cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos y criados sobre la faz de toda la tierra. Ahora, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que la media luna fértil es donde estuvo la cuna de la civilización. Por supuesto, tenemos Egipto, Asiria y Babilonia. Y la tierra de Nimrod tenía Babel, Akkad, Edec, Nínive, Sumar y Cala. Cala está a unas 20 millas de Nínive, muy cerca. Esto es lo real, la cuna de la civilización en su sentido literal. Y obviamente hay emblemas de esto en todo el mundo. Y el Señor descendió para ver la ciudad. Esencialmente están tratando de lograr esto, construir este templo para ver al Señor. El Señor baja a verlos. Para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres le construyeron. El Señor dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un idioma, y esto comienzan a hacer. Y ahora no se les impedirá nada de lo que han imaginado hacer. Esta no es una declaración genérica de progreso general. Es una declaración del tipo de maldad que emprenderán. Vayamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que no entiendan el habla de otro. Dios les dijo que se dispersaran por todo el mundo. Ellos no lo hicieron eso. Querían agruparse y Dios los hizo dispersarse. No podían entender. ¿Te imaginas a esos tipos trabajando y de repente no podían entenderse? Y lo hicieron sin doctorados y esas cosas. Eso es fantástico. Bueno. Entonces el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llama Babel. Porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció el Señor sobre la faz de toda la tierra. Este es lo que dice, en los días de Pelag fue dividida la tierra. Creo que se trata de esto, no de la deriva continental. No es que no haya habido deriva continental, pero creo que ocurrió de manera más dramática incluso antes, no de repente. Me refiero a no gradualmente, de repente como parte de la inundación. Bien, ahora tenemos un resumen aquí de las generaciones de Sem. Va a profundizar en este hilo en particular por razones que están preparando el escenario para la siguiente sección completa de Génesis. El resto de Génesis desde el 12 en adelante dependerá de Abraham. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Sem vivió 500 años después de engendrar a Arfaxad. ¡Wow! Y engendró hijos e hijas. Y vivió Arfaxad 5 años y 30 y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después de engendrar a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Con ese tipo de medios de vida, creo que probablemente sea más fácil criar a los niños. Creo que nuestros adolescentes probablemente los habrían llevado a esta tumba antes. Pero de todos modos, Sem. Ilam, recuerda que pasamos por esto. Ilam, Aser, Afaxad. Y debajo Afaxad tuvo a Sela, Eber, Pelag, cuando la tierra fue dividida, de eso estamos hablando. Y tenía un hermano, Jactan. Y Lut y Aram también eran descendientes directos de Sem. Pero de Pelag tenemos a Reu, Surugu, Neise, Tare y Abraham. Y por supuesto, esto es a modo de repaso de la última sesión, Abraham es nuestro objetivo. Realmente queremos entender a Abraham. Dios tomó a un gentil pagano y lo convirtió, en efecto, en el primer judío. Y a través de quien todos recibimos. Cada bendición que tenemos del Señor viene a través del pacto abrahámico. Sala vivió 30 años y engendró a Neigeye. Y después que engendró a Neigeye 200 años, engendró hijos e hijas. Y Neigeye vivió 9 y 20 años y engendró a Tare. Ahora Tare es importante, ese es el padre de Abraham. Y la próxima vez abordaremos algunas ideas sorprendentes que tienen que ver exactamente con quién fue quién, cuándo y qué sucedió. Vas a aprender algunas cosas interesantes sobre nuestro Padre Dios por la forma en que aborda la situación. Pero nos estamos adelantando. Y Neise vivió, después que engendró a Tare, 119 años y engendró hijos e hijas. Y Tare vivió 70 años y engendró a Ibram, Neise y Harán. Por cierto, no necesariamente en ese orden. Están enumerados en orden de importancia, no necesariamente en orden de edad. Así que ten cuidado con eso. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Neise y Harán engendró a Lot, y Harán murió antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y Abraham Neise les tomó mujeres. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Neise era Milca, hija de Harán, padre de Milca, y el padre de Iscar. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Está subrayado aquí porque se vuelve muy
muy importante a medida que uno llega a Génesis 18 y demás. Y Taré tomó a Ibram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de su hijo Ibram, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a Harán y habitaron allí. Ahora les voy a dar una pequeña tarea para la próxima vez. Cuando leas el capítulo 12 se abrirá donde dirá que Dios le había dicho a Abraham que te sacara de la tierra de tus parientes y demás y que dejaras a tu padre y a tu madre, etc. Y te voy a sugerir que analices la posibilidad de que Abraham no lo haya hecho. Lo que Dios le dijo que hiciera. No dejó a su padre. Se mudó un poco río arriba hasta que murió su padre. Luego completa. Y eso va a tener profundas implicaciones. Tenemos que reconstruir esa historia, no el Génesis, sino el resumen de Esteban de todo esto en Hechos 7. Entonces, como preparación para la próxima vez, tal vez quieras estudiar la cuidadosa discusión de Stephen y observar cuidadosamente lo que se dice aquí al final del capítulo 11 y lo que sucedió en la primera parte del capítulo 12. Haz un poco de tarea para la próxima vez. En cualquier caso, los días de Taré fueron 205 años y Taré murió en Harán. Ahora quiero que lo hagas, hablamos de Babilonia. Voy a insertar un pequeño paréntesis aquí. Babilonia se funda en Génesis 11. Es prominente en todas las escrituras. Vamos a encontrar al rey de Babilonia, un actor importante en Génesis 14, en una alianza donde corren alboroto. Y se necesita un Abraham que tenga un ejército propio de solo 318 de los cuales hayan nacido en su propia casa. Y va y rescata a Lot. Y logra lo que una alianza de reyes no podría lograr. Derrota a estos tipos y libera a Lot. Se están plantando algunas raíces muy interesantes en Génesis 14. Ahí es donde encontramos a este extraño personaje llamado Melquisedec. Entraremos en todo eso. Pero Babilonia a lo largo de las escrituras se convierte en un modismo para referirse a la capital de Satanás o la capital del hombre. Ponlo como quieras. Es la fuente de toda idolatría. Siempre pensamos que la idolatría viene por todas partes. El paganismo está en todas partes. Sí, pero tiene todas sus raíces, créanlo o no, están en Babilonia. Babilonia se vuelve idiomática de todo lo que es malo. Ahora, la razón por la que entró en esto es que Babilonia, por supuesto, se levanta para convertirse en un imperio mundial importante en los días de Daniel. De hecho, Daniel es hecho cautivo en uno de los primeros asedios de Nabucodonosor contra Israel. Y por supuesto, Dios usa Babilonia como una forma de juicio contra Israel. Entran en cautiverio durante 70 años. Los reinos del norte, peor aún, Dios los aniquila. No se muestran después del cautiverio, desaparecieron de la historia. El reino del sur, sin embargo, debido al compromiso de Dios con David, él los juzga pero temporalmente durante 7 años. Luego regresarán a la tierra y habrá toda una historia. Babilonia es un actor muy importante en toda la Biblia. Hoy en día existe una gran controversia entre los eruditos de la Biblia porque la mayoría de los manuales bíblicos dicen que Babilonia fue destruida en el año 539 AC cuando los persas conquistaron Babilonia. Resulta que eso no es cierto. Conquistaron Babilonia, lo hicieron sin batalla. Quiero llamar su atención sobre algunas profecías extrañas. En Isaías y Jeremías. Echemos un vistazo rápido a Isaías 13, versículos 19 y 20. Esta es una profecía de Isaías de Babilonia. Note lo que dice, y Babilonia la gloria de los reinos. Esa es toda una declaración. La belleza de los caldeos excelencia, en otras palabras, esto es caldeo. Esto no es romano, esto no es el Vaticano. Hay muchos otros matices que pueden vincularse a Babilonia. Pero de lo que está hablando aquí es literalmente de un lugar en Caldea. Será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. El problema que tenemos aquí es que esto nunca ha sucedido. Babilonia no fue destruida en 539 AC. Los persas hicieron que su ejército pasara por debajo de las puertas y tomara el control de la ciudad mientras la fiesta avanzaba. En Daniel capítulo 5, un pasaje muy colorido. Y Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, está convencido de que su ciudad es inexpugnable. Tenía un muro alrededor, un muro doble alrededor con un río que lo alimentaba para poder soportar un asedio y entre los dos muros había un foso y lo estaban. La ingeniería militar de la época había declarado que Babilonia era, ya sabes, inconquistable. Entonces los persas han ido en aumento. En la distancia, pero Babilonia se siente segura donde está. Entonces, en lugar de defenderse, organizan una fiesta. Y el edificio en el que celebraron la fiesta lo puedes ver hoy. Está allá.
Ha sido reconstruido sobre los cimientos originales. Saddam Hussein la usó para asuntos de Estado en 1987. A medida que estudias la historia de Babilonia, descubres que se convirtió en una capital secundaria para el imperio persa durante 200 años hasta que Alejandro conquistó a los persas, y cuando Alejandro conquista a los persas, la convierte en suya capital. Él muere allí. Después de su muerte, 4 de sus generales se dividen el territorio, y Babilonia comienza a atrofiarse porque las rutas de las caravanas cambian. Hay una ciudad diferente que está trayendo el comercio. Entonces Babilonia comienza a atrofiarse. Pero todavía en el año 75 DC, Babilonia todavía estaba tratando de salir adelante. En el siglo XIX, Koldue, el arqueólogo alemán que está excavando Babilonia, puede contratar residentes locales allí. Todavía hay escombros allí. Quiero que note lo que dice en el versículo 20 de Isaías. Después de que sea destruida aquí, como Sodoma y Gomorra, eso será repentina y catastrófica. ¿Recuerda Sodoma y Gomorra? Eso no fue atrofia. Eso fue, ya sabes, una hora, boom, ya sabes. Nunca será habitada, ni será habitada de generación en generación. Ni los árabes levantarán allí tienda, ni los pastores apacentarán allí su pollino. ¿Por qué? No sé. ¿Es radiactivo? Tal vez. No tengo ni idea. Pero la cuestión es que no va a estar habitada. Está habitado hoy. Entonces ese es nuestro problema. Si tomas este pasaje en serio y reconoces que Babilonia está allí, tienes un problema. O espiritualizas esto y dices, bueno, esto es solo simbólico o algo así, posibilidad, no me parece. O Babilonia tiene que alcanzar gran prominencia en la escena mundial para poder soportar las catástrofes de las que habla la Biblia. Por eso la ciudad más importante de Irak nunca apareció en las noticias. No es Bagdad, está a 55 millas al sur, un lugar llamado Babilonia. Ahora miremos a Jeremías. Pasaje similar, Jeremías 50, verso 39 y 40. Por tanto, allí habitarán las fieras del desierto, con las fieras de las islas, y en él habitarán las lechuzas. Y por cierto, algunos de estos términos como los búhos se puede usar demoníacamente, no solo los búhos literales, quién sabe. De todos modos. Y nunca más será habitada. Eso es un largo tiempo. Nunca más será habitada para siempre, ni será habitada de generación en generación. Y observe lo que Jeremías usa la misma frase que usa Isaías. Dice, como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y a sus ciudades vecinas, dice el Señor, así nadie morará allí, ni habitará en ellas hijo de hombre. ¡Wow! ¿Ha sucedido eso? No. Va a suceder. Eso creo. Y creo que es por eso que quiero prestar atención a lo que sucede en el horizonte. La perdición de Babilonia. Vea la destrucción de Babilonia descrita en Isaías 13 y 14 y Jeremías 50 y 51 dice que nunca será habitada, los materiales de construcción nunca serán reutilizados, será como Sodoma y Gomorra. En contraste con la destrucción de Babilonia, se produjo la caída de Babilonia en el año 539 AC. Pero algunas de sus ayudas bíblicas están equivocadas. Llegan a la conclusión de que fue destruido. No, eso no es verdad. Fue capturado sin batalla. Si quieres pruebas de ello, ve al Museo de Londres y pide ver el cilindro de Ciro. Es así de grande, digamos un pie de largo, y no sé, 6, 8 pulgadas de diámetro, y tiene escritura, pero está traducido para usted allí, donde Ciro se jacta de que conquistó Babilonia sin una batalla. Y eso era suyo, lo hizo varias veces. Varias de las ciudades que conquistó lo hizo sin ninguna batalla abierta. Lo hizo con una habilidad general muy inteligente. Lo que hizo fue que envió a su general a sus tropas y estos obtuvieron el control del sistema de canales en la región general de Sonada. Y ellos, a una hora determinada, bloquearon el río, lo desviaron, y el nivel del río bajó. Y mientras caía esa noche, las tropas se colaron por debajo de las puertas y se apoderaron de la ciudad. Ahora, cuando Cyrus llegó, y por cierto, algunos de los residentes no lo supieron durante 3 días. Simplemente se hicieron cargo. Y Belsasar estaba celebrando una gran fiesta, comete un gran error, cruza la calle y toma los instrumentos del museo de Nabucodonosor. 70 años antes Nabucodonosor había tomado todos los utensilios del templo y los había puesto en este museo. Él fue y los compré y los usé como cosas para la fiesta. ¿Cómo crees que le fue a Dios? ¿Sabes? Entonces, de repente hay una nube sobre el partido. Todos miran hacia la pared y hay dedos, una especie de dedos escribiendo en la pared.
Y lo escriben en código. Y los expertos no pueden descifrarlo. El Talmud sugiere que fue escrito verticalmente y al revés. Pero en cualquier caso, la reina madre, la abuela, por así decirlo, de Belsasar todavía, dice que cuando tu padre estaba vivo, había un tipo que podía interpretar estas cosas. Entonces llamaron a Daniel del retiro y le ofrecieron toda clase de cosas buenas. Él dice, guarda tus cosas. Pero luego interpreta la letra. De hecho, tenemos más expresiones de ese libro en nuestro idioma. El ídolo tiene pies de barro, ¿has oído eso? La escritura en la pared, ¿verdad? Y tu número está arriba. Todo ese Daniel 5. De todos modos, son muchas, muchas teclefarsin y tu número ha aumentado. Te han encontrado peso y falta. Y la palabra pere significa dividido. Esta noche está tu reino dividido. Pero en esos idiomas son solo consonantes, no vocales. Recordar. Entonces si infiere, en lugar de Pérez, divídalo, si pone Pérez, es el nombre de los persas. Por cierto, también hay algunos juegos de palabras involucrados. Pero de todos modos, Daniel descubre esto y, por supuesto, esa noche, toman el control y atrapan a Belsasar, lo matan y toman el control. Ahora, 10 días después de este gran acontecimiento, el propio Ciro hace su gran entrada y mientras lo hace, Daniel le presenta, lo saluda y le presenta el rollo de Isaías, escrito 150 años antes. Y hay una carta para Cyrus. Es lo que llamamos Isaías, el fin. Del capítulo 44, capítulo 45 de Isaías. Dios dice, te escribo y te llamo por tu nombre para que sepas que soy el Dios del universo. Y describe su carrera. Allí menciona varias cosas que describen cómo se apoderó de Babilonia. Esto está escrito, este es un texto antiguo. Ciro queda tan impresionado que libera a los esclavos hebreos, les da incentivos financieros para que regresen a casa y reconstruyan su templo, e incluso hace una donación al templo. Y eso es una cuestión de historia. Si Babilonia no fue destruida, fue tomada por los persas. Esa es una distinción importante porque la destrucción de Babilonia en la Biblia nunca ocurrió. La caída de Babilonia definitivamente ocurrió. Se convirtió en la capital de Alejandro durante 200 años. Se convirtió en el imperio griego durante 200 años. Se atrofió, por supuesto, con el paso de los siglos. Pero aquí está el punto que es importante para usted y para mí como observadores de la escena. Y es que Babilonia está siendo reconstruida actualmente. Lo ha sido durante 20 años. Saddam Hussein ha colocado ladrillos, más de 1.000 millones de ellos, y están estampados con todo tipo de cosas. Las tropas allí trajeron. Yo uno atrás. No tengo idea de lo que dice. Podría ser trivial o podría ser muy importante. Sospecho que en el antiguo lenguaje babilónico dice, Yankee, vete a casa. No tengo ni idea. Ahora hay otro tema del que hablaremos y ese es el misterio de Babilonia del Apocalipsis porque se vuelve aún más complicado porque claramente tiene un vínculo con la Iglesia Católica Romana. Pero no es tan sencillo decir que la Iglesia Católica Romana es la Babilonia misteriosa. Hay un vínculo de algún tipo. Entonces hay un grupo de académicos que realmente se centran en el paganismo de Babilonia, que se refleja en las prácticas católicas actuales. Y una de sus mejores autoridades en esto es el libro de Dave Hunt, A Woman Reads the Beast. Tenemos un paquete informativo llamado The Kingdom of Blood que Dave y yo hicimos juntos. Eres bienvenido a conseguirlo, pero es aún mejor. Gasta tu dinero y consigue su libro, Una mujer monta la bestia. Es el tratado mejor documentado sobre este tema. El libro de Alexander Hislop, que data del siglo XIX, es un clásico, pero un poco polémico. Con diferencia, el mejor texto disponible es el libro de Dave Hunt. Está bien documentado. Échale un vistazo. Pero nuevamente, Dave está tan obsesionado con el asunto del Vaticano que no le ve relevancia particularmente para la Babilonia actual. Y en una de las revisiones académicas aquí me pidieron que fuera el documento de referencia, por así decirlo, y sorprendí al grupo porque sabían que yo creía en la Babilonia literal y Dave creía en, ya sabes, lo que yo llamo la Babilonia católica. Y señalo que ambas son ciertas. Y hablaremos de eso. Si miras la destrucción de Babilonia en el texto, no la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia. Y hay 6 capítulos que debes escribir y leer de una sola vez. Isaías 13 y 14, Jeremías 15 y 51, Apocalipsis 17 y 18, esos son 3 pares. Isaías 13, 14, Jeremías 15 y 51, y Apocalipsis 17 y 18. Lo que te animo a hacer,
En algún momento cuando tengas tal vez 40 minutos, menos de una hora, leer esos 6 capítulos de una sola vez. Así que cada uno de ellos estará fresco en tu mente a medida que leas el siguiente. Y te sorprenderá ver cómo todos hablan de alguna manera de la misma cosa. Muchas naciones están atacando que los 3 de ellos, no solo una nación, esto no es Babilonia siendo conquistada por un grupo, son todas las naciones que están atacando, muchas de ellas. Israel está en la tierra y será perdonado en ese momento. Wow, eso es interesante. Ambos hacen el comentario de, como Sodoma y Gomorra, tanto Isaías como Jeremías, ambos dicen que nunca será habitada, que los ladrillos nunca serán reutilizados. Este cuadro enumera todos los diferentes, ya sabes, 8 versículos diferentes que tratan sobre eso. Todo sucede durante un tiempo llamado el Día del Señor. Eso es importante. Eso no ha sucedido todavía. Está hablando de un literal, esa es una Babilonia caldea. No estamos hablando de la ciudad de Roma o Nueva York ni de ninguna otra aplicación idiomática. Estamos hablando de una Babilonia literal en Irak a orillas del Eufrates. Están los modismos de la fornicación del rey y de la embriaguez con vino, púrpura escarlata y la copa de oro. Tanto Jeremías como el Apocalipsis tratan de eso. Verás cómo encajan inmediatamente cuando los leas. Esta es una fotografía aérea tomada hace muchos meses desde unas 55 millas de altura. Y te muestra Babilonia. En el centro hay un enorme montículo sintético sobre. En lo alto se encuentra uno de los palacios más lujosos de Saddam Hussein con vistas a la antigua Babilonia. Y encuentras que el camino procesional está ahí. Esta es la famosa entrada a la ciudad que baja desde el norte hacia esta legendaria ciudad, Babilonia. Este es el resumen de todos ellos. Está el palacio de Saddam Hussein y aparentemente están las ruinas de la Babel original. Si nos fijamos en el grupo inferior de edificios, se trata de la reconstrucción de los palacios. Ese un grande que está en el medio es el palacio de Nabucodonosor, donde estaba la escritura en la pared, donde estaban 1000 personas. Tuve una fiesta. Al otro lado del lado derecho, es decir, hacia el este, se ve ese edificio al otro lado del camino procesional, ese es el museo de Nabucodonosor. De ahí obtuvieron las diversas cosas que usaron para la fiesta y demás. Así que sigamos adelante. Tengo un fragmento de película que creo que les interesaría. El 17 de enero, los marines del HMM 165 partieron de San Diego hacia Irak y 7 meses después regresaron. Y nos trajeron algunos tesoros. El Departamento de Defensa nos ha otorgado permiso por escrito para utilizar estos fragmentos de películas que vas a ver. Fueron transportados por escuadrones de helicópteros durante sus misiones en Irak. Y también me trajeron esta piedra interesante que todavía tenemos que evaluar realmente, pero obviamente es un tesoro del lugar que trajeron aquí. Entonces, si puedes seguir adelante y reproducir el clip de la película, ahí estamos. Ese es su palacio en la cima de la colina sintética. Arreglo muy lujoso. Ese es el palacio de Saddam Hussein. Eso no es el de Nabucodonosor y todo eso. Va a pasar por alto eso, lo veremos en breve. Mientras miras la película, verás que es una cañonera. Estos son marines que hicieron esto por nosotros. Y tienes la oportunidad de ver esto. Muy irónico, el tipo que construyó ese palacio vivía en un agujero. Pero de todos modos, aquí puedes comenzar a ver el edificio, cuánto este ha sido reconstruido desde la antigua Babilonia. Y el punto principal es que, obviamente, en cierto sentido, en un sentido literal, esto está habitado. Esto plantea toda la cuestión de los ámbitos de la profecía bíblica. Hay algunas tomas más de su palacio, que es tan llamativo allí. Pero pasando por alto todas estas ruinas. Aquí hay algunas tomas más de la reconstrucción que está en marcha. Saddam Hussein gastó millones de dólares contratando a los mejores arqueólogos para certificar los cimientos antes de que todo esto se hiciera. Y los ladrillos, muchos de los ladrillos originales tienen la huella de Nabucodonosor. Todos los recientes tienen la huella de Saddam Hussein. Y mientras se atribuye el mérito de lo que está haciendo. Babilonia literal, un auténtico misterio sobre cuál será su futuro. Los chiitas, que son muy dominantes, un segmento muy dominante del Islam en Irak. Genial, está bien, bien. Los chiitas, el Islam, se dividen en dos brazos, los sunitas, que son el grupo más grande, y los sunitas, que son el grupo más grande. Los chiitas, que son más pequeños pero mucho más intensos en algunos aspectos. Pero los chiitas dominan en Irán, Yemen y alrededor de 2/3 de Irak. Los chiitas son uno de nuestros mayores problemas porque el liderazgo religioso obviamente se resistirá a la institución de un gobierno democrático. Así que tenemos esas posturas que tendremos que observar y ver qué sucede. Pero los chiitas también están buscando,
lo que quieren es el control de Babilonia porque quieren establecerla como una capital, su capital en contraste con la Jerusalén judía. Ahora que si sucede, hay conjeturas de cualquiera, ya veremos, pero creo que va a ser muy relevante para todos nosotros entender realmente que a medida que pasen los meses, Babilonia estará al frente y al centro de la política mundial. Y lo que podemos esperar como estudiantes de la Biblia, no necesariamente el próximo año, podría tomar 20 o 30 años, no tengo idea, pero en algún momento del camino creo que Babilonia surgirá como una ciudad importante, no necesariamente la principal, sino una principal centro de poder del planeta Tierra. Una de las cosas que no me sorprenderían, aunque hoy en día no hay evidencia de ello, no me sorprendería en absoluto que no solo el Islam se interesara por Babilonia, lo cual es predecible, sino que la Iglesia Católica Romana se interesara en gran medida por ella. La Iglesia Católica Romana considera a los musulmanes como parte de su paquete. Los consideran salvos. Y encuentras fotografías del Papa besando el Corán y demás. De todos modos, se está produciendo un extraño acercamiento entre el Vaticano y el Islam. Así que vamos a ver esto con gran interés porque como estudiantes de la Biblia creemos que tendrá levantarse a gran poder para recibir el juicio que Dios ha escrito. Hay un poco más de información que podría ser útil aquí. Por cierto, esto es un vistazo de la piedra que me trajeron. No tengo idea de lo que significan esas huellas. Tengo que solicitar algunos conocimientos para tratar de ayudar a interpretar lo que eso significa. Pero sea lo que sea, lo es. Y ese es nuestro pequeño trofeo como regalo de los marines que estaban tomando la foto. Y la gente me pregunta, Chuck, ¿de dónde sacas todas estas cosas? Debes tener un re increíble. Bueno, solía hacerlo, pero me estoy haciendo viejo. Eso está desactualizado. Nuestra red más grande son nuestros suscriptores. Tenemos los suscriptores más interesantes, los lugares más interesantes que buscan oportunidades y nos envían cosas. Y esa es una de las cosas más interesantes. Algunos de los tesoros más interesantes son cosas que provienen de varias personas que se encuentran en lugares muy claves que son nuestros suscriptores. Hablemos de Mister y Bábala. Babilonia está representada en Apocalipsis 17 y 18. Se la presenta como la gran ramera, por así decirlo. Ella monta la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y no confundan a la bestia con la mujer que monta la bestia. Mucha gente supone que la bestia, ya sabes, el anticristo es el papa o el católico romano. No. El sistema religioso cabalga sobre el sistema político por un tiempo hasta que cumple los propósitos del sistema político y luego se da vuelta y se lo come. Ella es consumida por las diversas bestias que monta. Pero ella es descrita en las escrituras como la madre de las rameras y de las abominaciones. Babilonia es claramente la madre, la fuente de todo paganismo. Cada idea pagana. Puedes encontrar, ya sea Astarte, ya sea Diana de los Efesios, todos ellos se remontan a Babilonia. Sus nombres caldeos originales se traducen con nombres latinos o griegos, lo que sea, pero es la misma mitología, las mismas historias, las mismas falsificaciones de principio a fin. Toda idolatría tiene sus raíces en Babilonia. Pero hay otra cosa que también se enfatiza en Apocalipsis 17. No solo es la gran ramera, sino que está ebria con la sangre de los santos. Y una de las realidades inquietantes que es necesario reconocer son las tragedias que se han perpetrado a lo largo de la historia en el nombre de la Iglesia. La Iglesia medieval. Y por cierto, no hablo solo de los católicos. Te sorprenderá descubrir que la Iglesia protestante tiene sus pesadillas cuando llegó al poder. La gente quemaba en la hoguera y otras cosas, lo creas o no. Ataques muy importantes a los estudios bíblicos caseros y esas cosas. No solo, sino de todos modos, ciertamente, aunque, si se estudia la historia europea, no se puede entender la historia europea a menos que se reconozca la lucha por el poder temporal entre el Vaticano y los reyes de la tierra. Como incluso ellos temblaron ante el Vaticano. ¿Tienes? Entender que un papa en una tarde asesinó a más cristianos que todos los emperadores romanos juntos. Necesitas pasar por todo eso. Como cristiano serio necesitas entender la historia. Y no se trata de atacar a los católicos, ese no es el punto en absoluto. La Iglesia protestante también tiene sus cosas de las que rendir cuentas. Pero debes entender que cuando habla ebrio de la sangre de los santos, eso tendrá un significado completamente diferente para ti si realmente entiendes la historia de Europa. Pero luego, en el capítulo 18 de Apocalipsis, se describe a Babilonia como la gran ciudad y ella es destruida en una hora y hay 3 grupos de personas que están molestas por eso. Los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra y los que comercian por mar.
Y me tomó un tiempo darme cuenta de que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí es que Babilonia la Grande, la ciudad, está construida como un centro del comercio mundial. Ahora dices, bueno, Babilonia no es un puerto marítimo. Alejandro iba a convertirlo en uno. Tenía planes de convertirlo en un puerto para 1000 barcos. De hecho, por dragado y lo que sea. Pero en el mundo actual, no es necesario tener un puerto marítimo para ser un centroide comercial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No sé. Pero saber lo que hay que hacer es entender lo que dice la Biblia y luego ver lo que va a pasar. No vea lo que va a pasar y trate de forzarlo a encajar en la Biblia. Eso es al revés. Eso se llama exégesis. Exégesis, descubra lo que dice la Biblia, comprenda lo que dice y luego observe y vea. Y luego, cuando veas cómo se desarrolla, podrás darle la gloria a Dios. La profecía no está ahí para predecir el futuro, sino para glorificar a Dios cuando suceda. Hay una diferencia. Hay una no linealidad que es muy importante. Bueno, estos dos temas, ¿es una Babilonia literal, es un símbolo del Vaticano o es una superciudad caldea? Creo que ambas son ciertas. Y el vínculo que obtengo es del capítulo 5 de Zacarías. En Zacarías 5, hay algunos versículos que quieres que Zacarías esté lleno de estas pequeñas y enigmáticas profecías divertidas. Y en el capítulo 5, comenzando en el versículo 5, hay esta extraña visión de la mujer y el efa. Y entonces en Zacarías 5, y el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es lo que sale. Ahora, en las Escrituras, cuando usted ha leído mucho de la Biblia, mucha de su Biblia, cuando ve alzar ahora sus ojos, esa pequeña frase es un pequeño detonante. Esa es una manera de avisarte de antemano lo que viene y es muy importante. Cuando Dios le dice a Abraham, levanta ahora tus ojos, y levanta los tuyos, esa es una especie de forma de llamar tu atención. Lo que viene presta atención para lo que viene es la forma en que podría ser, es una especie de señal anticipatoria aquí. El ángel habló conmigo y se adelantó y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Él dijo, este es un efa que sale. Dijo además que esta es la semejanza en toda la tierra. Ahora, ¿qué es un efa? Eso no está en nuestro vocabulario normal, pero sí lo visualiza como un frasco grande, digamos aproximadamente del tamaño de un bidón de aceite, una medida aproximada de un bucel. El efa era la medida volumétrica estándar en el mundo comercial en aquellos días. Bueno. Y aquí, versículo 7, fue levantado un talento de plomo. Ahora aquí se utiliza el talento como unidad estándar de peso. Aproximadamente 97 libras. Es una gran tapa de plomo. Bueno. He aquí, levantaron una toalla de plomo, y esta es una mujer que está sentada, y luego es el efa. Así que hazte una idea. Hay una mujer, esto es una visión por supuesto, no una mujer literal. Esta mujer es puesta en este efa y luego se pone encima una toalla de plomo. Ella está sellada en este tarro grande. ¿Obtener la imagen? ¿Quién es ella? Bueno, el siguiente versículo no lo dice. Dijo, esto es maldad. Esa es su etiqueta. Y lo arrojó en medio del efa y echó el peso del plomo sobre su boca. Entonces, esta mujer que representa la maldad es puesta en este enorme recipiente y sellado con una tapa de plomo. Se pone peor. Entonces alcé mis ojos y miré, y aquí, salían dos mujeres, y el viento estaba en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Y levantaron hasta el efa entre la tierra y el cielo. Bueno, está bien, tienes esta criatura sellada dentro de este gran frasco. Luego tienes estas dos criaturas, no veo sus ángeles, dos mujeres, lo que sea que eso signifique. Pero tenían alas como las de una cigüeña. Ahora bien, hay que ser judío para darse cuenta de que la cigüeña es una ave inmunda. Entonces estas son cosas espeluznantes. Estas no son cosas buenas. Aparentemente son cosas demoníacas. Pero el viento soplaba en sus alas. Hay un espíritu. Un buen espíritu, un mal espíritu, no sé eso. Ruach, misma palabra que viento y espíritu. Pero tenían alas como las de una cigüeña. Esas son malas noticias. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Tenga en cuenta que esta es una visión, está bien. Entonces estas dos extrañas criaturas recogieron esta cosa y la llevaron a algún lugar en esta brecha entre la tierra y el cielo. Está bien. Entonces dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan estos el efa? Y él me dijo, edificarle una casa en la tierra de Sainer, y allí se establecerá y se asentará allí sobre su propia base. Periodo. Fin de mensaje. Vaya,
muchas gracias. ¿Qué significa eso? No sé. Pero te diré lo que sospecho que significa. Creo que la mujer que están poniendo en Estifa es la misma puta de la que habla el Apocalipsis. Babilonia en el sentido de que comenzó en Babel y continuó a lo largo de la historia siendo la fuente de toda adoración falsa. Realmente necesitas hacer un estudio cuidadoso de la carta a la iglesia de Tiatira, la cuarta de las cartas. Es necesario reconocer que las 4 letras de las 7 iglesias son paralelas a las 7 parábolas del Señor en Mateo 13. Y la cuarta parábola es que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina. Eso no se explica en las escrituras, pero hay que ser judío para entenderlo. La levadura es siempre un tipo de pecado o falsedad. Y esta mujer toma levadura y la pone en 3 medidas de harina, es la ofrenda de comunión desde Génesis 18 en adelante, tanto en la cultura árabe como en la hebrea, debido a la visita de Ibram y Sara de los 3 visitantes celestiales. Esta mujer tomó levadura y ponlo en esto, y si eres judío, jadearás de horror. Se supone que no debes hacer eso. Esa es la parábola del cuarto reino. Mira, muy pronto esa levadura corrompe todo, ese es el punto. La cuarta carta de la iglesia es Tiatira, la cual tolera a esa mujer Jezabel, es lo que el Señor usa como expresión. ¿Quién era la cabeza de todos los sacerdotes contra el reino del norte y demás? Entonces, el punto es que es interesante que el sistema religioso que comenzó en Babilonia, cuando Babilonia fue conquistada por los persas, los sacerdotes siempre siguieron el dinero. Y por lo que se traslada a la capital de Persia, Persépolis, probablemente en aquellos días. Y luego, cuando los griegos conquistan a los persas y luego los romanos conquistan a los griegos, finalmente migra, ¿hacia dónde? ¿A Roma? La Roma pagana es simplemente el sistema religioso trasplantado de Babilonia con nombres latinos. Y, por supuesto, cuando la iglesia se casa con el mundo bajo Constantino, y aún más seriamente bajo su segundo sucesor, y el cristianismo se convierte en la religión estatal obligatoria del imperio, no bajo Constantino, sino con su segundo sucesor, habremos perdido todo el concepto de regeneración. Como creyente, se volvió políticamente correcto ser, cito, un cristiano. Todos estos ritos y todas estas celebraciones sirvieron para empezar a traducirse con nombres cristianos. De ahí es de donde obtenemos el muérdago, los árboles de Navidad y todo eso. Eso no es cristiano. Eso es pagano, pero adaptado, ya ves. Y los nombres de nuestros débiles son todos, ya sabes, estos dioses antiguos. Entonces, el punto es que este sistema, que ahora está ejemplificado, pero no limitado a, no se limite solo a la Iglesia Católica Romana, está en todas partes, pero ciertamente es representativo de él. Creo que todo estará centralizado y volverá al punto donde empezó todo. De alguna manera todo esto va a migrar de regreso a donde todo comenzó en Sainer, donde lo tenía, allí se establecerá y se asentará allí sobre su propia base. Esta es la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18, creo. Entonces creo que la destrucción de Babilonia será muy literal. A orillas del Eufrates podemos contemplar el lugar que veis en las fotografías. Por un lado. Pero cuando eso suceda, también se habrá convertido en una especie de centroide de poder. Por la religión y por el comercio. Es muy posible que eclipse Roma, París, Londres y Nueva York. Incluso si se acerca a la paridad, sería útil ser idiomático al respecto. Pero miremos y veamos, porque eso es lo que todo dice. La mujer de Fa. Una mujer llamada Maldad selló una garra de plomo llevada por 2 mujeres con alas de cigüeña entre la tierra y el cielo, para edificarle una casa en la tierra de Sainer, y será establecida y asentada allí sobre su propia base. Bien, la próxima vez pasaremos de la Torre de Babel al llamado de ahora. Ahora nos estamos moviendo hacia lo que realmente es más emocionante. Los primeros 11 capítulos son bastante divertidos porque realmente están en esta área brumosa de la prehistoria. Y eso es algo divertido. Hay muchos libros que solo tratan de los primeros 11 capítulos. Porque son un cierto tipo de estudio. Pero vamos a empezar a cambiar de marcha ahora. Vamos a hablar de cosas de las que sabemos mucho más. Hasta ahora hemos estado conjeturando. Por cierto, cuanto más sabes sobre la ciencia moderna, más cómodo se lee Génesis. Pero lo más importante es que, a medida que llegamos a Génesis 12, no solo vamos a hablar de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, sino que vamos a descubrir a Jesucristo en cada esquina. Y eso será parte del desafío, no estancarse en algunas de esas cosas, por un lado, sino desarrollar una sensibilidad. Vamos a, si nunca han descubierto lo temprano, lo de Abraham, Isaac, Jacob en términos de la relación con el Nuevo Testamento,
nos divertiremos mucho. Será lo más emocionante del libro del Génesis. No es el grado para que anticipa los descubrimientos de la ciencia moderna. Eso es divertido, pero palidece en comparación con descubrir que Jesucristo está en cada página del libro. Así que defendamos una palabra final de oración. Ya sabes, una de las cosas que no debemos perder de vista a medida que avanzamos en estos estudios. Tratamos de cubrir tanto terreno que nos concentramos tanto en la exposición del texto, y eso es apropiado. Para eso estamos aquí en muchos aspectos. Pero hay algo más que no debemos perder de vista. Siempre deberías, mientras conduces a casa, empezar a preguntar. Ustedes mismos la pregunta, ¿y qué? Vaya, eso fue interesante. Vimos algunas cosas interesantes. Así que lo que. Y lo que quiero decir con eso es, ¿cuál es la implicación en tu vida? ¿Está cambiando la vida? Demuestra un poco más vívidamente la razón para tomar en serio la palabra de Dios. Eso es parte de nuestra motivación, porque es fundamental para todo lo demás. Si realmente entiendes la palabra de Dios, entonces realmente comenzarás a entender quién fue Jesucristo. Pero ese es solo el paso 1. Necesitas llegar a conocerlo. Necesitas una relación personal con Él. Y lo que nosotros deberíamos estar haciendo si tuviéramos tiempo, pero te estoy dando esa tarea. A medida que pasamos por estas cosas, todo lo que hablamos en la semana de la creación, en todas estas otras cosas, tiene un impacto en su relación con Jesucristo. Eso se volverá cada vez más claro a medida que avancemos desde el capítulo 2 en adelante. Pero eso no significa que, ya sabes, todo lo que has hecho, a medida que hemos repasado esta docena de capítulos juntos, hay algunas cosas con las que probablemente estés muerto de aburrimiento. Hay algunas cosas que realmente te atraparon. Aférrate a ellos. Explora esos. Pero todos ellos toman relevancia en términos de su relación personal con el Señor vivo. De eso se trata realmente. Y eso será cada vez más palpable a medida que avancemos en el capítulo 12. Pero con eso en mente, inclinemos nuestros corazones para recibir una palabra de oración. Oh Padre, nos regocijamos al comenzar a apreciar quién eres realmente. Nuestro Dios Creador que nos ha formado y nos ha provisto tanta abundancia. Nos tambaleamos, padres. Empezamos a darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos a causa del pecado. No solo el pecado de nuestros antepasados, sino el pecado que está en nuestra naturaleza, que nosotros solo somos por naturaleza pecadores, Padre. Y al comprender eso, Padre, y al comenzar a apreciar cuántas maneras encontramos para entristecerte, nuevamente nos asombramos ante tu paciencia, tu gracia y tu amor. Que usted, sabiendo todo esto de antemano, proporcionó un programa en el que la legibilidad de Jesucristo podría ser transferida a nosotros. Que nos has proporcionado un destino que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Que no tenemos la capacidad de ganar dinero para nosotros mismos, sino que simplemente estamos ahí para recibirlo. Te damos gracias, Padre, a medida que comenzamos a comprender realmente su plan de redención, tenemos una legibilidad a través de Jesucristo. Padre, simplemente estamos abrumados. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos revela esto. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos revela esto. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todos los tesoros escondidos en cada esquina. Oramos, Padre, fervientemente para que aumentes en cada uno de nosotros una nueva hambre, un nuevo apetito, una nueva pasión por tu palabra por encima de todas las demás cosas. Te pedimos, Padre, que a través de esa palabra y a través del ministerio de tu Espíritu Santo, ayudarías a cada uno de nosotros a continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, para que cada uno de nosotros podamos ser mayordomos más fructíferos de las oportunidades que tú también has brindado. Antes que nosotros. Oramos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes a ser fieles. Danos la resolución. Danos la urgencia de tus prioridades. Ayúdanos, Padre, a ser más agradables a tus ojos mientras nos entregamos sin reserva alguna en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Dios lo bendiga.